Buen día, misioneros del amor de Dios y todos nuestros amigos. Bienvenidos a esta oración. No es casualidad que estemos orando hoy. Es invitación de Dios y es respuesta nuestra. Tú le has dicho que sí a pasar este tiempo con Él y a Dios le alegra mucho su corazón que tú le des un tiempo para Él. Así es que mi hermanita, mi hermanito, vamos a darle toda nuestra atención al Señor ahora. Vamos a comenzar, como siempre, toda oración respirando profundamente, pero muy suave. Piensa en el aire que entra, en el aire que sale. Cuando entra tu aire, trata de visualizarlo con tu imaginación. Y al estar entrando el aire, siempre pide al Espíritu de Dios que entre en ti. Con tus propias palabras, dile algo así como: Espíritu Santo, ven, lléname de ti, lléname de tu paz, Señor. Te necesito, me haces falta. Ven, Señor. Y cuando exhalas, que allí se vaya toda preocupación en el aire que exhalas y la diriges a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, para que el Señor sane lo que tenga que ser sanado, remedie lo que tenga que ser remediado, deshaga lo que tenga que ser deshecho, para que el Señor expulse todo mal de tu interior. Entonces, por un lado, entra Dios a ti, su Espíritu Santo, y al exhalar, que se vaya todo lo malo que pueda haber en ti, en cuestión de sentimientos, preocupaciones, pensamientos negativos, recuerdos dolorosos, cualquier rencor, tentaciones, que todo se vaya a los pies de Cristo y Él haga lo que Él quiera. Una vez más, respira a Dios, recíbelo y que vaya quedando todo tu interior libre de cualquier mal. Expúlsalo en el nombre de Jesús a todo lo malo, que se vaya a los pies de Cristo. Renuncia siempre a todo mal, a todo pecado. Nunca lo vayas a aceptar, porque entonces Dios no puede entrar en ti si tú aceptas un pecado, por pequeño que sea. Que los pecados en los que caemos sea por debilidad después de estar luchando contra ellos, pero no por decisión ni por aceptación jamás. Eso es lo que hiere el corazón de Dios, cuando tú aceptas un pecado, aunque sea pequeño. A Dios no lo hiere nada cuando caes en pecado por debilidad después de estar luchando. De hecho, esa lucha es una muestra de amor a Dios. Cuando luchas por no hacer nada, pensar nada, sentir nada que pudiera ofender al Espíritu de Dios o espantarlo de nuestro interior. Entonces, una vez más, respira a Dios, recíbelo y expulsa todo lo malo y vete quedando con la paz de Dios en tu corazón. Siente cómo entra el Señor a aliviar cada parte que esté dolida. Cualquier dolor en tu interior, Dios lo sana, lo cura, lo enmienda y queda todo tu interior en la paz del Señor. Déjalo así, expulsando todo mal, quedando solamente el bien dentro de ti, solamente Dios. Gracias, Señor, por ese amor infinito que me manifiestas cada día. Yo te recibo, entra en mí y se vaya todo mal. Hoy medito en tu palabra, Señor Santísimo. Gran parte de la oración es meditar en ti, en lo que tú nos dices, en lo que nos quieres comunicar. Gracias, mi Dios. Hoy vamos a meditar en San Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. Y Jesús, tú nos vas a hablar de en qué consiste seguirte a ti. ¿Qué es realmente ser tu discípulo, Señor? Porque mucha gente dice que es tu seguidora, pero a veces nos equivocamos, nos engañamos solos. Una cosa es ser creyente en ti, eso sí, hay millones y millones de gentes en el mundo que creen en ti, que creemos en ti. Pero ¿quién de verdad te sigue, Señor? Son muy pocos. Esos se llaman discípulos, los discípulos de Cristo. Y hoy Jesús nos habla de eso. En Misioneros del Amor de Dios nos enfocamos mucho, Señor, en dos cosas. Ese es nuestro lema: enamorarnos de ti, Dios Santísimo, y hacernos tus discípulos, seguidores, fincadores de tu reino, cumplidores de tu palabra hasta donde se pueda. Aunque seamos imperfectos y a veces fallemos, que ese sea nuestro objetivo y siempre nuestro deseo más íntimo. Enamorarnos de ti, Señor, que es el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas,
y hacer tu voluntad, ser tus discípulos, donde entra el segundo mandamiento, el amor al prójimo, el servicio, la compasión al prójimo. Señor, enséñame a ser tu discípulo de verdad. Y hoy escuchamos en el capítulo 8 de San Mateo, versículo 18 al 22, lo siguiente. Recordemos que aquí San Mateo nos está hablando de los milagros que hacía Jesús junto con expulsiones del demonio, y ahora nos habla de en qué consiste seguirlo a él. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí vamos a hacer pausa porque Jesús nos dice: si me vas a seguir, que no sea por una conveniencia propia. Y vamos a entender el contexto, un poquito el exégesis de este texto bíblico. En aquel entonces se acostumbraba que había muchos maestros ambulantes. No tenían escuelas, edificios, sino que los maestros andaban por la calle y sus discípulos los seguían. Piensen en los 12 discípulos de Jesús, pero había muchos otros maestros, desde el mundo griego, el mundo romano también. Había maestros y sus discípulos andaban con ellos. Ahora, muchos de estos maestros eran gente con posición económica buena y tenían casas. Entonces se daba que discípulos, gente pobre, generalmente muchachos pobres, se hacían discípulos de estos maestros más que para aprender de ellos, para tener un lugar donde vivir y una comida que comer. Porque ser discípulo de uno de estos maestros importantes te daba prestigio, te daba autoridad y te daba dónde comer. No solamente el maestro te proveía, sino que la gente les daba dinero para sostenerse a sus maestros. Y entonces Jesús le aclara a este experto en la ley. Era uno de las personas que se dedicaban a estudiar la Biblia. Le dice: si me estás siguiendo por tener un lugar donde vivir y una comida segura que comer, déjame te advierto, yo no soy de esos maestros. Yo no tengo ni dónde vivir. Un día duermo aquí, otro día duermo allá. Un día como aquí, otro día ayuno. No me busques por eso. Y de hecho, no hay ningún dato en los evangelios de que este maestro de la ley haya seguido a Jesús. Lo más seguro es que Jesús, que conoce los corazones, vio la intención de él y le aclaró, y esta persona pues no lo siguió. Seguimos leyendo en Mateo 8:21. Otro, que era uno de sus discípulos, este ya era discípulo de Jesús, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios. Qué hermoso nos habla Jesús, y qué claro. Jesús nos habla con dulzura, pero también con firmeza, y nos aclara las cosas y nunca anda con rodeos. Este discípulo se le había muerto su padre y quería simplemente ir a enterrarlo, y eso implicaba separarse de Jesús por unos días, ir al velorio, ir a las ceremonias, a lo que tuvieran que hacer. Y Jesús, sabiendo que ese padre de este discípulo ya tenía quien lo enterrara, ya tenía sus familiares y demás, le dijo: deja que los muertos espirituales, se refiere Jesús, la gente que no tiene a Dios, la gente mundana. Aquí es uno de los pasajes donde Jesús nos habla de que la gente que no tiene a Dios está muerta, no tiene vida espiritual, y quizá algunos de nosotros así hemos estado. Señor, hoy en mi oración contigo te digo: aclárame, Señor, que yo nunca sea un muerto espiritual. Y nos aclara Jesús que está bien hacer eso. Jesús no está en contra de enterrar a nuestros difuntos, al contrario. Vamos a ver otros pasajes bíblicos donde Jesús nos habla del amor al prójimo, etc. Pero sí nos aclara Jesús que nunca pongas ni siquiera a tu familia por encima de Él. Y si Jesús te necesita en algo, Él va a bendecir a tu familia, pero tú tienes que dedicarte a Él. Ser discípulo de Cristo implica varias cosas.
lo que le dijo al maestro de la ley, ser capaz de renunciar a todo, ser capaz de seguir al Señor. Nunca te va a faltar lo necesario, pero ya no vas a vivir para las riquezas de este mundo. Y segundo, estar dispuesto a darle el primer lugar aún sobre tu familia. Este discípulo era alguien que había dejado a la familia para seguir a Cristo. Todos los demás discípulos, la gran mayoría, no te requiere Dios que dejes a tu familia, claro que no. Quiere que los ames, que los cuides, que los atiendas cuando tienes esposo, esposa, hijos. Por supuesto que Dios quiere que los amemos y los cuidemos con su amor de Él, pero no quiere que les des el primer lugar por sobre Dios. Señor, hoy me quedo meditando en ti y quiero meditar sobre este punto. ¿Qué tanto soy tu discípulo, Señor? ¿Soy de verdad un discípulo comprometido, una persona comprometida a ti, un seguidor o simplemente un creyente? Mi Dios, dame tu luz, dame tu guía y háblame. Me quedo en oración contigo ahora todo el tiempo que pueda. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.